el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 4 de mayo, día 124 de estos 365, leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Bienvenidos a este nuevo día en la Biblia en 365 días. Hoy llegamos al día 124 y el título no puede ser más oportuno. Menos de mí y más de Él. Porque hay momentos en los que Dios no nos pide hacer más, sino soltar más. No crecer en visibilidad, sino menguar en orgullo. En las lecturas de hoy veremos lo que pasa cuando el pueblo pierde el temor de Dios. Cada uno hace lo que le parece correcto. Y también aprenderemos de Juan el Bautista, que nos da una de las frases más liberadoras del Evangelio. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. También vamos a ver cómo toda la creación depende del aliento de Dios y cómo el trabajo con propósito trae recompensa, mientras que el hablar mucho y hacer poco solo agota el alma. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Jueces capítulo 19, verso 1 hasta el capítulo 20, verso 48. Juan capítulo 3, verso 22 hasta el capítulo 4, verso 3. Salmo 104, versos 24 al 35. Y Proverbios capítulo 14, versos del 22 al 24. Y quiero compartirte ese testimonio de Paola. Ella me dice: yo tengo trastornos de ansiedad y ataques de pánico muy seguidos. Me sentía cansada, llena de miedo. Estuve hospitalizada y me medicaron. Estando medicada, sentía los mismos ataques de pánico, hasta que empecé a escucharte en enero y le entregué mi ansiedad a Dios. Oré y le dije que no quería tomar más medicina y la dejé. Hoy en día, hasta yo misma estoy sorprendida porque el miedo se fue. Mi lucha contra la ansiedad se fue. Y gracias a Dios, mi fe volvió, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo le doy las gracias a Dios por el corazón de Paola en compartirnos su testimonio. No hay medicina más eficaz que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que abracémonos de esa paz, entreguemos nuestras cargas a Dios, porque Dios siempre responde con libertad y con sanidad. Y si tú también estás esperando esa respuesta de Dios, aprende a entregarle tu ansiedad a Dios y verás cómo recibes de su paz. Shalom con todos. Que la paz de Dios esté sobre tu vida. Ahora sí, acompáñame en una oración. Señor, en este día vengo a rendirme una vez más delante de ti. No quiero vivir desde mi necesidad de ser vista, ni de ser aprobada, mucho menos aplaudida. Quiero vivir para que tú seas exaltado, para que tú seas levantado. Enséñame a menguar en mi ego, en mis argumentos, en mi orgullo. Y mientras yo menguo, que tu luz crezca en mí, que tu espíritu hable más fuerte, que todo lo que yo haga refleje tu gloria. Gracias, Dios, porque tú vas delante de mí, porque tú vas abriendo el camino, porque tú, Señor, eres suficiente para cada uno de nosotros y continúas haciendo milagros el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy quiero regalarte un versículo que encontré en Proverbios, capítulo 11, verso 8. Dice: los justos son rescatados de dificultades. Quizá tú no lo sabes, pero estás pasando por un momento de dificultad. Hay ángeles alrededor de ti. Dios siempre llega en el último momento a rescatarte. Así que tú eres uno de esos justos que será rescatado en tu momento de dificultad. Nunca olvides que Dios está contigo, que Dios es por ti y que Él es un Dios amoroso. Él es nuestro mejor rescate que el 911. Él está con nosotros todo el tiempo. Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón, porque comenzamos. Jueces capítulo 19.
En estos días Israel no tenía rey. Hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín. Cierto día se llevó a su casa a una mujer de Belén de Judá para que fuera su concubina. Pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre en Belén. Unos 4 meses después, su marido viajó a Belén para hablar personalmente con ella y convencerla de que regresara. Llevó consigo a un siervo y a un par de burros. Cuando llegó a la casa del padre, éste lo vio y le dio la bienvenida. Su suegro, el padre de la joven, insistió en que se quedara por un tiempo, así que pasó allí 3 días, comiendo, bebiendo y durmiendo. Al 4.º día, el hombre se levantó temprano y estaba listo para partir, pero el padre de la joven le dijo a su yerno: «Come algo antes de irte». Así que los 2 hombres se sentaron a comer y a beber juntos. Luego el padre de la joven le dijo: «Quédate, por favor, otra noche y diviértete». El hombre se levantó para irse, pero su suegro siguió insistiendo en que se quedara. Así que al final cedió y pasó allí otra noche. A la mañana del 5.º día, el hombre se levantó temprano nuevamente, listo para partir, pero una vez más el padre de la joven le dijo: «Come algo, después podrás irte esta tarde». Así que se pasaron otro día de festejo. Más tarde, mientras el hombre y su concubina y el siervo se preparaban para marcharse, el suegro le dijo: «Mira, está atardeciendo, quédate esta noche y diviértete. Mañana podrás levantarte temprano y marcharte». Pero esta vez el hombre estaba decidido a irse, así que tomó a sus 2 burros ensillados y a su concubina y se dirigió a Jebús, es decir, Jerusalén. Ya era tarde cuando se acercaron a Jebús y el siervo le dijo: «Paremos en esta ciudad jebusea y pasemos aquí la noche». «No», le dijo su amo, «no podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas. Seguiremos en cambio hasta Gibea. Vamos, tratemos de llegar hasta Gibea o Ramá y pasemos la noche en una de esas ciudades». Así que siguieron adelante. El sol se ponía cuando llegaron a Gibea, una ciudad situada en Benjamín, y se detuvieron allí para pasar la noche. Descansaron en la plaza de la ciudad, pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. Esa noche, un anciano regresaba a su hogar después del trabajo en los campos. Era de la zona montañosa de Efraín, pero vivía en Gibea, donde la gente era de la tribu de Benjamín. Cuando vio a los viajeros sentados en la plaza de la ciudad, les preguntó de dónde venían y hacia dónde iban. «Regresamos de Belén, en Judá», le contestó el hombre, «y vamos hacia la zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. Viajé a Belén y ahora voy de regreso a mi hogar, pero nadie nos ha invitado a su casa para pasar la noche. Aunque traemos todo lo que necesitamos, tenemos paja y forraje para nuestros burros y bastante pan y vino para nosotros». «Serán bienvenidos en mi casa», le dijo el anciano. «Yo les daré todo lo que pudiera faltarles, pero no se les ocurra pasar la noche en la plaza». Entonces los llevó a su casa y dio alimento a los burros. Después de lavarse los pies, comieron y bebieron juntos. Mientras disfrutaban el momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Comenzaron a golpear la puerta y gritarle al anciano: «Saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él». Entonces el anciano salió para hablar con ellos. «No, hermanos míos, no hagan algo tan perverso, pues este hombre es huésped en mi casa y semejante acto sería vergonzoso. Miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Yo se las sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerles lo que quieran. Pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre». Sin embargo, ellos no hicieron caso. Entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta. Los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Finalmente, al amanecer, la soltaron. Cuando ya amanecía, la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó
en la puerta de la casa y permaneció allí hasta que hubo luz. Cuando su esposo abrió la puerta para salir, allí encontró a su concubina, tirada con las manos en el umbral. «Levántate, vamos», le dijo, pero no hubo respuesta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en 12 pedazos. Después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. Todos los que veían exclamaban: «En todo este tiempo, desde que Israel salió de Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible. Pensémoslo bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará?». Jueces capítulo 20. Entonces todos los israelitas se unieron como un solo hombre, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, incluidos los del otro lado del Jordán en la tierra de Galaad. Toda la comunidad se reunió en asamblea ante la presencia del Señor en Mizpa. Los líderes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, 400,000 guerreros armados con espadas, ocuparon sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Pronto llegó la noticia a la tierra de Benjamín de que las otras tribus habían subido a Mizpa. Entonces todos los israelitas preguntaron cómo había sucedido este crimen tan terrible. El levita, el esposo de la mujer asesinada, explicó: «Mi concubina y yo nos detuvimos para pasar la noche en Gibea, una ciudad que pertenece a la tribu de Benjamín. Esa noche, algunos de los ciudadanos prominentes de Gibea rodearon la casa con la intención de matarme y violaron a mi concubina hasta que quedó muerta. Entonces corté su cuerpo en 12 pedazos y envié los pedazos por todo el territorio asignado a Israel, porque esos hombres han cometido un crimen terrible y vergonzoso. Ahora bien, todos ustedes, la comunidad entera de Israel, tiene que decidir aquí y ahora qué debe hacer al respecto». Y todo el pueblo se puso en pie al mismo tiempo y proclamó a una voz: «Ninguno de nosotros volverá a su hogar. No, ni una sola persona. En cambio, haremos lo siguiente con Gibea. Echaremos suerte para decidir quién la atacará. Una 10ª parte de los hombres de cada tribu se encargará de abastecer a los guerreros con provisiones. Los demás nos vengaremos de Gibea, en Benjamín, por la infamia que sus hombres han cometido en Israel». Así que los israelitas estaban en total unanimidad. Se juntaron para atacar a la ciudad. Los israelitas enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín diciendo: «¿Qué acto tan terrible se ha cometido en medio de ustedes? Entréguennos a esos hombres malvados, a esos perturbadores de Gibea, para que los ejecutemos y así purifiquemos a Israel de semejante maldad». Pero los de Benjamín no quisieron escuchar. En cambio, salieron de sus ciudades y se juntaron en Gibea para pelear contra los israelitas. En total, de toda la tribu de Benjamín llegaron a Gibea 26,000 guerreros armados con espadas, los cuales se sumaron a los 700 guerreros seleccionados que vivían allí. Entre las tropas selectas de Benjamín habían 700 hombres zurdos, capaces de tirar una piedra con la honda y acertar en un cabello sin errar el blanco. Israel, a su vez, tenía 400,000 soldados con experiencia en guerra, armados con espadas, sin contar a los guerreros de Benjamín. Antes de la batalla, los israelitas fueron a Betel y le preguntaron a Dios: ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a la gente de Benjamín? El Señor contestó: Judá debe ir primero. Entonces los israelitas salieron temprano a la mañana siguiente y acamparon cerca de Gibea. Después avanzaron hasta Gibea para atacar a los hombres de Benjamín. Pero los guerreros de Benjamín, que estaban defendiendo la ciudad, salieron y mataron ese día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Sin embargo, los israelitas se animaron unos a otros y otra vez
tomaron sus posiciones en el mismo lugar donde habían luchado el día anterior, pues habían subido a Betel y habían llorado en la presencia del Señor hasta la noche. Le habían preguntado al Señor: ¿debemos salir nuevamente a pelear contra nuestros parientes de Benjamín? Y el Señor había dicho: salgan a pelear contra ellos. Así que al día siguiente volvieron a pelear contra los hombres de Benjamín, pero los hombres de Benjamín mataron a otros 18,000 israelitas, todos ellos expertos en el uso de la espada. Entonces los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. También le llevaron al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Los israelitas fueron a buscar dirección del Señor. En esos días, el arca del pacto de Dios estaba en Betel, y el sacerdote era Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Los israelitas le preguntaron al Señor: ¿debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín o debemos detenernos? Y el Señor dijo: vayan, mañana se los entregaré. Entonces los israelitas armaron una emboscada alrededor de Gibea. Salieron al tercer día y tomaron sus posiciones en los mismos lugares que antes. Cuando los hombres de Benjamín salieron a atacar, fueron alejados de la ciudad y, tal como lo habían hecho antes, comenzaron a matar a los israelitas. Unos 30 israelitas murieron en el campo abierto y por los dos caminos, uno que lleva a Betel y el otro que lleva de vuelta a Gibea. Entonces los guerreros de Benjamín gritaron: los estamos derrotando igual que antes. Pero los israelitas habían planeado huir de antemano para que los hombres de Benjamín salieran a perseguirlos por los caminos y quedaran alejados de la ciudad. Cuando los guerreros israelitas llegaron a Baal Tamar, se dieron vuelta y tomaron sus posiciones de batalla. Mientras tanto, los israelitas que estaban escondidos en emboscada al occidente de Gibea salieron de repente a pelear. Sumaban 10,000 guerreros israelitas selectos que avanzaron contra Gibea. El enfrentamiento fue tan intenso que Benjamín no se dio cuenta del desastre que se avecinaba. Y el Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín. Y ese día los israelitas mataron a 25,000 guerreros de Benjamín, todos expertos en el manejo de la espada. Entonces los hombres de Benjamín se dieron cuenta de que estaban vencidos. Los israelitas habían retrocedido frente a los guerreros de Benjamín para que los que estaban escondidos en emboscada tuvieran más terreno para maniobrar contra Gibea. Entonces los que estaban escondidos en los alrededores se lanzaron contra la ciudad y mataron a todos los habitantes. Habían acordado hacer una gran columna de humo desde la ciudad como señal. Cuando los israelitas vieron el humo, se dieron la vuelta y atacaron a los guerreros de Benjamín. Para entonces, los guerreros de Benjamín habían matado a unos 30 israelitas y gritaban: los estamos derrotando, como en la primera batalla. Pero los guerreros de Benjamín miraron hacia atrás y vieron el humo que se levantaba al cielo desde los rincones de la ciudad. Los hombres de Israel giraron y los atacaron. En ese instante, los hombres de Benjamín se aterrorizaron porque se dieron cuenta de que venía el desastre encima. Así que se dieron la vuelta y huyeron frente a los israelitas hacia el desierto. Pero no pudieron escapar de la batalla y la gente que salió de las ciudades cercanas también pereció. Los israelitas cercaron a los hombres de Benjamín y los persiguieron sin tregua hasta que por fin los alcanzaron al oriente de Gibea. Ese día murieron en batalla 18,000 de los guerreros más fuertes de Benjamín. Los sobrevivientes huyeron al desierto hacia la roca de Rimón, pero Israel mató a 5,000 de ellos a lo largo del camino. Los israelitas continuaron persiguiéndolos hasta que mataron a otros 2,000 cerca de Gibón. Ese día, la tribu de Benjamín perdió 25,000 guerreros fuertes armados con espada y quedaron solo 600 hombres, quienes escaparon a la roca de Rimón, donde vivieron durante 4 meses.
Entonces los israelitas regresaron al territorio de Benjamín y en todas las ciudades masacraron a todo ser viviente, a la gente, a los animales y a todo lo que encontraron. Y también quemaron por completo todas las ciudades por las que pasaron. Estamos frente a uno de los relatos más oscuros y también más dolorosos de la Biblia. Este episodio no tiene héroes, tiene solo víctimas y villanos. No hay jueces que rediman, ni líderes que inspiren. La frase que marca este tiempo se repite como un eco. En esos días, Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Lo que comienza como una historia de reconciliación entre un levita y su concubina, termina en una violación, asesinato, desmembramiento y una guerra civil entre las tribus de Israel. Pero más allá de la crudeza del relato, el texto revela una verdad desgarradora. Cuando se pierde el temor de Dios, se desintegra la moral, se tergiversa la justicia y se pierde la identidad del pueblo de Dios. En Jueces 19, versos del 1 al 30, vemos que un levita viaja para traer de regreso a su concubina infiel y luego decide pasar la noche en Gibea, una ciudad de la tribu de Benjamín. Allí, hombres perversos rodean la casa y piden violarlo. Para protegerse, entrega a su concubina a la multitud, quienes la abusan toda la noche hasta que muere. Y él luego corta su cuerpo en 12 pedazos y lo envía por todo Israel como una alarma nacional. Yo creo que esto es como cuando las personas ven una tragedia viralizada en redes sociales, se escandalizan, pero no cambian. Miramos, lloramos y seguimos con lo nuestro. El levita hizo eso, actuó con indignación, pero no con compasión, tampoco con arrepentimiento. Él denunció el pecado de los otros, pero no vio su propia crueldad. Yo te pregunto, ¿tú te has vuelto insensible al dolor ajeno? ¿Usas el mal de otros para justificar tus decisiones? Porque la violencia comienza donde termina la empatía. No te indignes si no estás dispuesto a ser parte de la restauración. Antes de juzgar, escucha, como si fuera tu hijo, como si fuera tu madre, como si fuera tu historia, para que, una vez puesto en los zapatos del otro, sientas lo que está sintiendo el otro. Y luego, en Jueces 20, las tribus de Israel se reúnen en Mizpa. Indignadas por lo sucedido, deciden castigar a Benjamín por no entregar a los culpables. Y Benjamín, en vez de arrepentirse, decide proteger a los agresores. Lo que sigue es una guerra sangrienta, donde mueren más de 65,000 hombres israelitas, muchos inocentes, por un crimen no resuelto con justicia verdadera. Y yo quiero que notemos algo. Esta no era una guerra contra enemigos. Esta era una guerra entre hermanos. La desunión no vino de fuera, nació de dentro, por el pecado no confrontado y por un orgullo no rendido. Es como familias destruidas por el silencio ante el abuso o una sociedad que castiga sin restaurar. Mira, cuando algo te indigne, detente y ora antes de actuar. Confronta el pecado, pero sin perder la gracia. Pregúntate siempre, ¿estoy buscando justicia o estoy buscando venganza? Y en los versos del 18 al 28, las tribus consultan a Dios antes de la batalla, pero lo hacen desde la indignación, no desde el arrepentimiento. Dios permite que pierdan 2 veces para enseñarles que la victoria no depende del enojo, sino de la humillación. No todo lo que parece una causa justa tiene la aprobación de Dios. Si tu corazón está torcido, tienes que ponerte a cuentas con Dios. ¿Cómo nos presentamos entonces delante de Dios? ¿Con un corazón rendido o solo con quejas y exigencias? Antes de cualquier decisión importante, busca a Dios en ayuno, en oración y no con justificaciones.
Pregúntale a Dios: Señor, ¿qué quieres enseñarme en esto? Antes de que actúe, por favor, dime, ¿qué hago? Y me llena de tristeza porque el relato termina con una nación fragmentada, una tribu casi extinguida y una justicia incompleta. Todo porque no había rey. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Hoy este relato sigue siendo como un espejo. Altares sin fuego, justicia sin corazón y una sociedad sin la presencia de Dios. ¿Y saben qué? El problema no es el mal en el mundo, sino el vacío espiritual en los que deberían ser luz. Acompáñame en una oración. Dios, hoy reconozco que muchas veces he hablado de justicia sin compasión, de fe sin estar en tu presencia, de indignación sin arrepentimiento genuino. Perdona mi indiferencia y mis decisiones apresuradas. Enséñame a sentir de nuevo, a humillarme antes de actuar, a ver a mi hermano como a mí mismo. Restaura en mí un corazón sensible, una conciencia alineada y un espíritu gobernado por tu reino. Que no viva a mi manera, sino bajo tu voluntad. Hoy oro en el nombre de Jesús. Amén. Juan, capítulo 3, verso 22. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Esto ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió: Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que Él les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Juan, capítulo 4. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Este pasaje es una bisagra silenciosa pero poderosa entre dos grandes figuras, Juan el Bautista y Jesús. La escena transcurre en una etapa temprana del ministerio de Jesús, antes de que Juan sea arrestado. Ambos estaban bautizando, Jesús en Judea y Juan en Enón, y surge una disputa que revela algo más profundo que un desacuerdo: el corazón humano frente al crecimiento del otro.
Juan 3:26 dice, entonces fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán también está bautizando a la gente y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Los discípulos de Juan no pueden evitar la comparación. Lo que ven como pérdida, en realidad era el cumplimiento profético. Pero el corazón humano muchas veces es así. Muchas veces medimos el favor de Dios en función de la atención que nosotros recibimos. ¿Y sabes qué? Nada prueba más el carácter de un líder que el éxito de otro a su lado. Marqué en mi Biblia el verso 27, la respuesta de Juan. Nadie puede recibir nada a menos de que Dios se lo conceda desde el cielo. Yo te pregunto, ¿tú puedes aplaudir lo que Dios está haciendo a través de otro sin compararte con esa otra persona? ¿Tú celebras los frutos, las victorias y el éxito de otra persona? ¿O preguntas, ¿por qué no me están buscando a mí? ¿Por qué no me están aplaudiendo a mí? ¿Por qué no me están compartiendo a mí? Miren qué hermoso el corazón de Juan, que dice en el verso 29, oír que él tiene éxito me llena de alegría. No he conocido el corazón de un líder tan sano como el de Juan el Bautista. Y existe una realidad. Tenemos que dejar de compararnos con otras personas, con el éxito de otra persona, con la unción de otra persona, con las bendiciones de otra persona. Cada vez que tu corazón trate de compararse, transforma esa comparación en oración. Y ten en tu mente esto, que nadie puede recibir nada a menos de que Dios se lo conceda desde el cielo. Y si a Dios le ha placido concederle algo a alguien que no eres tú, apláudele. Porque a Dios le ha parecido que sea así. Ora por el que crece, celebra su cosecha, celebra su fruto, celebra su viaje, celebra su triunfo. Tu espíritu se libera de la envidia cuando tú celebras lo de otro. A veces lo más duro del camino no es el esfuerzo, sino el silencio. Cuando tú ves que a otros lo celebran y a ti te observan en silencio. Cuando Dios te da una palabra, una idea, un libro, nadie lo ve. O incluso algunos te copian y no te dan los créditos. Pero algo aprendí que me liberó. La fe no necesita aplausos para dar fruto. Juan el Bautista no se frustró cuando sus discípulos le dijeron que todos seguían a Jesús. Él respondió con la libertad de que sabía quién era. Él dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En Juan 3:30. Ese es el lenguaje de la fe. No competir, no compararse, no envidiar. Porque en el reino de Dios, el crecimiento del otro no es tu pérdida. Es una señal de que el cuerpo está vivo. Si nadie te celebra, tranquilo. Dios está notando todo. Tu recompensa no viene del reconocimiento, viene de la fidelidad. La verdadera honra no se mide por lo que recibes, sino por lo que estás dispuesto a entregar, aunque no te lo devuelvan. Hoy te invito a hacer esto. Celebra a los que otros aplauden. Ora por los que aún no te valoran. Y sigue sirviendo con alegría, porque el cielo sí te está mirando. Y quiero decirles algo. Yo me siento profundamente honrada de saber que lo que Dios me revela en la intimidad, en oración, puede servir de inspiración para pastores, líderes, creadores de contenido. Cada palabra que comparto nace de mi tiempo con Dios, de buscarlo en oración y con el deseo sincero de edificar esta comunidad. Pero también creo, con todo mi corazón, que el mensaje que se comparte en cada iglesia, en cada plataforma, debe fluir del tiempo personal que cada uno tiene con Dios, de la voz de Dios específica para ese lugar, para ese pueblo y para ese tiempo. Mi consejo con amor y respeto es este: no copies la voz de otro,
Busca la tuya en la presencia de Dios. Lo que yo comparto es la inspiración de Dios para mí, pero Dios también quiere hablar directamente contigo, para ti y para tu audiencia. Y si algo que escuchas, que ves o que lees te bendice tanto como para compartirlo, siempre honra su origen. Porque cuando hay crédito, hay integridad. Y donde hay integridad, Dios se queda. Vemos en Juan el verdadero corazón de siervo, ¿no? Versos del 27 al 30, donde él dice: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo dé del cielo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan sabía exactamente cuál era su papel: preparar el camino, no competir con el camino, preparar el camino. Su declaración: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, es una joya del discipulado. No se trata de perder identidad, sino de ceder el protagonismo. En un mundo que está obsesionado con hacerte visible, Juan nos enseña el poder de hacerse pequeño para que Dios sea más grande. Cuando sabes quién eres en Dios, no necesitas pelear por visibilidad. Tu llamado no compite, complementa. Es como un maestro de ceremonia, ¿no? Que introduce al verdadero protagonista del evento. Su función no es permanecer en escena, sino asegurarse de que todos vean al invitado principal. Entonces, siempre ora: Señor, que mi influencia nunca opaque tu presencia. Aquí, el importante eres tú, Dios. Aquí, de quien tenemos que hacer famoso el nombre, es el tuyo. Que todos te conozcan a ti, en cada logro, en cada publicación, en cada decisión. ¿Se nota más tu nombre o el nombre de Cristo? Todos los días recuérdalo: menos de mí, más de Él. Menos de mí, más de Dios. Y en Juan 4 me sorprende cuando Jesús se entera de que los fariseos saben que Él está bautizando más discípulos que Juan, decide salir de Judea y volver a Galilea. Él no se hace problema, tampoco lo hace por miedo, sino que Él entiende el tiempo de Dios, y a veces moverse no es huir, es obedecer. Jesús nunca actúa por presión, sino Él siempre actúa por dirección de Dios. Antes de reaccionar a lo que escuchas, ora por discernimiento. No respondas por orgullo, actúa de acuerdo a la misión que Dios ha puesto en tu vida. El crecimiento de Jesús no eclipsa a Juan, lo completa. Este pasaje es un llamado urgente a renunciar al protagonismo y a abrazar el lenguaje del cielo, que es humildad, obediencia y rendición. Oremos y digámosle a Dios: Dios, gracias por el honor de servirte. Hoy reconozco que muchas veces he querido crecer sin menguar, hablar sin antes escucharte, liderar sin ceder. Enséñame a vivir de acuerdo a tu voluntad y no desde la comparación. Que cada parte de mi vida sea un eco que anuncie a Jesús. No quiero ser un ruido que me anuncie a mí misma. Dios, yo soy feliz en que tu nombre sea conocido, se haga famoso y que llegue a muchos más lugares. Yo me escondo detrás de ti. Que mis palabras y mis acciones confiesen menos de mí y más de ti. Que en todo lo que yo haga siempre haya menos de mí y más de ti, Señor. Gracias, Dios. Oro en tu nombre, Jesús. Amén. Ahora leamos el Salmo 104, verso 24. Oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado. Las hiciste todas con tu sabiduría. La tierra está repleta de tus criaturas. Allí está el océano, ancho e inmenso, rebosando de toda clase de vida, especies tanto grandes como pequeñas. Miren los barcos que pasan navegando, y al Leviatán, al cual hiciste para que juegue en el mar. Todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad. Cuando tú los provees, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Pero si te alejas de ellos,
se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor continúe para siempre. El Señor se deleita en todo lo que ha creado. La tierra tiembla ante su mirada. Las montañas humean cuando Él las toca. Cantaré al Señor mientras viva. Alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. Que todos mis pensamientos le agraden, porque me alegro en el Señor. Que todos los pecadores desaparezcan de la faz de la tierra, y que dejen de existir para siempre los perversos. Que todo lo que soy alabe al Señor. Alabado sea el Señor. El Salmo 104 celebra la majestad de Dios como creador y sustentador, y exalta a Dios por su sabiduría al diseñar cada rincón de la creación. ¿Te diste cuenta de los versos 29 y 30? Que todo vive por su aliento y todo muere si Él lo retira. Cuando tú le quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Cuando envías tu espíritu, les das vida y renuevas la faz de la tierra. La vida sin la presencia de Dios es solo existencia, no hay propósito. Yo te pregunto hoy, ¿estás respirando solo con tus fuerzas? ¿Hay áreas de tu vida que necesitas ese aliento fresco de Dios? En tu matrimonio, en tu salud emocional, en tu creatividad, en tu liderazgo. Ora hoy y dile: Señor, vuelve a soplar en mí. Renueva todo lo seco, aviva todo lo muerto, despierta todo lo dormido. Y marqué el verso 33 que dice: cantaré al Señor mientras viva, alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. Esto es una entrega total. Y aquí no se trata de cómo te sientes al adorar a Dios. Se trata de cómo Dios se deleita cuando tú lo adoras. El día de hoy, canta aunque no lo sientas y adora aunque no lo entiendas. Y esta es una declaración: hasta el último suspiro de mi vida te alabaré. Ahora leamos Proverbios 14, verso 22. Si te propones hacer el mal, te perderás. Si te propones hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La riqueza es una corona para los sabios. El esfuerzo de los necios solo produce necedad. Tus planes siempre revelan tu corazón. Es lo que nos dice el verso 22. Habla del verbo tramar, que significa meditar, maquinar con intención. No es un acto impulsivo, sino es algo premeditado. Y esto aplica tanto al bien como al mal. Antes de iniciar algo, un emprendimiento, una conversación, una publicación, ¿cuál es tu verdadera motivación? Lo ideal es que tú planees para lo bueno. Luego, el verso 23 nos habla del trabajo que trae ganancias, pero el estar ahí de palabreros nos va a llevar a la pobreza. Una fe que solo habla y no se mueve, no se llama fe, se llama intención. Y hay un dicho que dice que de buenas intenciones está lleno el infierno. Es como alguien que habla de emprender, pero nunca arranca. O el que predica sobre la fe, pero no camina sobre el agua. De algo estoy clara, que nosotros no podemos usar la fe como excusa para no actuar. La fe no se queda estática. La fe da pasos reales, llena formularios, manda currículums, escribe propuestas, se levanta temprano, hace lo que tiene que hacer. Y el verso 24 dice: la riqueza es corona para los sabios. Los necios solo reciben deshonra. En la cultura hebrea, la corona no solo era símbolo de autoridad, sino de honor y también de un propósito cumplido. Aquí, riqueza no se limita a lo material, incluye la plenitud, la bendición y una honra legítima. La sabiduría es visible no por cuánto sabes, sino por lo que tus decisiones producen. Tu sabiduría se nota en tus finanzas, en tu familia, en tus palabras, en tu liderazgo. ¿Qué estás coronando con tus hábitos hoy? ¿La sabiduría o la necedad? Recuerda, Dios
no bendice la inteligencia, Él bendice la obediencia sabia. Día 124, check. Feliz cumpleaños a todos los que hoy, 4 de mayo, celebran su día. Nosotros lo celebramos con alegría por cada uno de ustedes y le pedimos a Dios que su amor los rodee, los fortalezca y los llene de nuevas promesas en esta nueva vuelta al sol. Feliz día para Nora Alicia desde Nuevo León, Monterrey, México. Feliz cumpleaños para Giselle Miranda desde Costa Rica. Feliz día para Josías Maya Luque. Él cumple 13 años. Es un ecuatoriano bello viviendo en Canadá y desde pequeñito ya está leyendo su Biblia. Feliz cumpleaños para Bere Tamayo desde Zacatecas. Me alegra que seas parte de esta comunidad. Feliz cumpleaños también para Luisa Rojas desde Bogotá, Colombia, mi colombiana querida. Feliz cumpleaños para Erika Bao desde Callao. Feliz cumpleaños para Donna, Dios te bendiga, hoy y siempre. Y feliz cumpleaños para Dana Carvajal, que cumple 49 años desde Colombia. Ella es una mujer fuerte y amada por Dios. Que el favor de Dios los acompañe siempre y que su alegría nunca falte. El Salmo 118, verso 24 dice: Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Nos encontramos mañana, querida comunidad. Dios los bendiga. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.